Bienvenidos. En este video les voy a resumir todo lo relacionado con seguridad en la nube de la asignatura Perspectivas de la Tecnología Informática, impartido por el ingeniero Guillermo Brand y su servidor como alumno Elvin Mauricio Lira. Comencemos. Seguridad de la nube. Una de las críticas más negativas a la nube es la relativa a la seguridad y el control de los datos dentro de la nube. En realidad la nube puede ser tan segura, incluso más que un centro de datos tradicional, aunque el método de enfocar la seguridad de la información sí que es radicalmente diferente. Para presentarles el siguiente resumen, he tomado los incisos que he considerado más importantes y entre ellos tenemos protección de datos, aseguramiento de los datos en la nube, seguridad de los servicios de la nube, requisitos exigibles al proveedor relativos a datos, objetivos de la seguridad de la información en la nube, otras características importantes y aspectos significativos en la seguridad de la nube. Protección de datos. En una primera impresión, la abstracción del hardware que trae consigo la nube da la sensación de que el nivel de seguridad es más bajo que en los modelos tradicionales, ya que en algunos modelos de la nube la empresa cliente pierde el control de seguridad sobre dichos servicios. Sin embargo, si las políticas de seguridad del proveedor están bien definidas y el cliente las ejecuta fielmente, trabajar en la nube supondrá normalmente una mejora de seguridad. Naturalmente, llevar toda la información a la nube significaría confiar en terceros para la seguridad de nuestros datos, y eso se convierte en una de las preocupaciones de la empresa. Y así es donde nos planteamos unas preguntas claves en la estrategia de la seguridad en la nube. Estas preguntas serían: ¿dónde estarán desplegados los datos? ¿Con cuál protección? ¿Y quién es el responsable de ellos? Luego tenemos aseguramiento de los datos en la nube. La seguridad física define el modo de controlar el acceso físico a los servidores que soportan su infraestructura. La nube exige restricciones físicas de seguridad, teniendo presente que hay servidores reales que funcionan en algún lugar. Y esto nos conlleva a estos incisos que son muy importantes en el aseguramiento de los datos en la nube. La localización de los datos en la nube, control de datos en la nube, seguridad de los datos durante el transporte en la nube. La localización de sus datos. Una vez que sus datos están en la nube, se puede no tener control sobre dónde están localizados estos datos, por lo que será preciso que el cliente tenga presente las siguientes condiciones: las leyes específicas de los países, ya que los datos pueden encontrarse en cualquier país donde el proveedor tenga su servidor; transferencia de datos a través de fronteras; mezcla de datos y uso secundario de los datos. Control de datos en la nube. Los controles incluyen las políticas de gobierno instituidas en el lugar para establecer que sus datos puedan quedar asegurados. La integridad, la fiabilidad y confidencialidad de sus datos deben ser irreprochables tanto para el cliente como para el proveedor. Los controles de validación de entrada, controles de los archivos y controles de acceso. Esto sería lo relacionado con control de datos en la nube. Controles en la gestión de los cambios, controles en la realización de copias de seguridad o backups y controles en la destrucción de los datos. Aseguramiento de los datos en la nube. Tenemos entre ellos los controles de validación de entrada. Deben asegurar que toda la entrada de datos
a cualquier sistema o aplicación sea completa, precisa y aceptable. Control de los archivos. Esto es para asegurar que los datos se manipulan con precisión en cualquier tipo de archivo. Controles de acceso, para asegurar que únicamente las personas que están autorizadas para acceso a los datos puedan hacerlo. Controles en la gestión de los cambios. Esto asegura que los datos no se puedan modificar sin la autorización correspondiente. Controles en la realización de copias de seguridad. Una de las brechas de seguridad más frecuentes se produce durante la realización de las copias de seguridad, y por ello es necesario mantener un control estricto tanto físico como lógico en estos procesos. Control en la destrucción de los datos, para asegurar que cuando los datos se borran de modo permanente, esto se elimina de todos los lugares donde se puedan estar grabados, incluyendo las copias de seguridad y los sitios de almacenamiento redundantes que se hayan creado. Esto es para asegurar que cuando se termine un contrato o el tiempo que iba a tener el servicio, no vayan a quedar datos en la nube que puedan afectar a la organización. En lo relativo al transporte de los datos, al menos se deben tener presentes los siguientes principios en las directrices con la objetivo de realizar un transporte seguro a través de Internet. Tenemos asegurarse que nadie puede interceptar sus datos cuando los mueve desde un punto de origen a un punto de destino dentro de la nube. Asegurarse que ningún dato se filtre, virus o malware, desde cualquier almacenamiento existente en la nube. Antes de firmar un contrato con el proveedor de la nube, debe asegurarse que en el mismo y en el acuerdo de nivel de servicios correspondiente deben estar contemplados al menos los siguientes compromisos: integridad de los datos, cumplimiento de estándares y regulaciones propias de su negocio, pérdida de datos, planes de continuidad del negocio, tiempo de operación y costos de almacenamiento de datos. Y al final tenemos terminación del contrato. Estos son requisitos exigibles al proveedor relativo a datos. También tenemos propiedad de los datos. En el tiempo de operación, aunque su proveedor le señalara que sus datos estarán disponibles el 99.9% del tiempo, se debe comprobar en el contrato y verificar si este tiempo incluye las operaciones de mantenimiento. Los costos de mantenimiento de datos. Es muy importante verificar que incluye el concepto almacenamiento de datos. Terminación del contrato. Si el contrato se termina, ¿cómo se devuelven los datos? Algunas compañías simplemente le anunciarán que destruirán los datos no reclamados. Asegure cómo se destruyen y que no se quedan flotando en la nube. Propiedad de los datos. ¿Quién dispondrá de sus datos de una vez estén en la nube? Algunos proveedores de servicios pueden desear analizar sus datos para fines estadísticos y mezclarlos con otros datos. Luego tenemos objetivos de la seguridad de la información en la nube. Entre los objetivos tenemos los siguientes: confidencialidad, integridad. En la confidencialidad se refiere a la prevención de la divulgación, o sea, la revelación de la información no autorizada, tanto intencionada como no intencionada. La confidencialidad en los sistemas de la nube se refiere a las áreas de derechos, propiedad intelectual, cobertura de canales, análisis de tráfico, cifrado e inferencia. La pérdida de la confidencialidad se puede producir de muchas maneras. Algunos de los elementos de telecomunicaciones utilizados para asegurar la confidencialidad son
protocolos de seguridad de redes, servicios de autentificación de claves, servicio de cifrado o encriptación de datos. En la integridad, esta seguridad de integridad de los datos se debe garantizar en el tránsito y almacenamiento de datos. Los requerimientos para el cumplimiento de la integridad deben contemplar lo siguiente: validación del origen de los datos, detección de alteración de los datos, determinación de que el origen de los datos se ha cambiado. Algunos de los elementos utilizados para asegurar la integridad incluyen las siguientes características, que sería servicio de cortafuegos, gestión de seguridad de las comunicaciones, servicio de detección de intrusiones, y eso sería todo lo relacionado con los objetivos de la seguridad de la información en la nube. Luego tenemos, siguiendo con los incisos que les mencioné al inicio, tenemos otras características importantes. En la nube existen otras propiedades o características complementarias de las anteriores que se aplican a todo tipo de taxonomía de seguridad. Entre ellas tenemos identificación, autentificación, autorización, auditoría y responsabilidad. También está la propiedad de privacidad. En la identificación, este es el proceso mediante el cual los usuarios proporcionan sus identidades a un sistema. En la autentificación, es el proceso de verificación de evidencia de la identidad del usuario. Autorización se refiere a los derechos y privilegios garantizados a una persona o proceso que facilita el acceso a los recursos de la computadora y los activos de información. Auditoría. La auditoría de un sistema en la nube tiene características similares a la auditoría del ciclo de vida de desarrollo de software. La determinación del ámbito de auditoría es la siguiente: determinación de los objetivos de la auditoría, validación del plan de auditoría, identificación de recursos necesarios, conducción de la auditoría, documentación de la auditoría, validación de los resultados de la auditoría y al final el informe de los resultados finales. Otra de las características importantes es la responsabilidad. La responsabilidad es la capacidad de determinar las acciones y comportamiento de una persona dentro de un sistema de nube e identificar a ese individuo en particular. La privacidad no debe faltar. Por eso tenemos que el nivel de protección de la privacidad dada a un usuario o un sistema debe ser lo más alto posible y conforme a las leyes de privacidad vigentes en el país en que resida el cliente. Las empresas y organizaciones que votan por la migración a movimientos hacia la nube deberán estudiar plenamente aquellos temas críticos relativos a la seguridad. Se deben considerar al menos los siguientes aspectos en el momento de migrar a la nube: implicaciones legales, cumplimiento y conformidad con regulatorios y los estándares que son diferentes en la nube de los marcos legales y regulatorios del entorno tradicional. No existe perímetro de seguridad de la organización tradicional en la nube. El almacenamiento de datos en la nube debe considerarse un perfil de alto riesgo. Las tecnologías de virtualización como SenseTicket, que tienen sus propias vulnerabilidades y por consiguiente se deben introducir pautas de comportamiento. Eso ha sido todo el aporte en este video. Espero les haya servido y haya aclarado sus dudas, ya que
hemos resumido la parte más importante del capítulo seguridad en la nube. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima.